Buenas, mi nombre es Francisco José Rodríguez Mesa, soy profesor del área de Filología Italiana de la Universidad de Córdoba y voy a presentar una ponencia del título Entre compromiso político y personal, las memorias de Úrsula Hirschman. En una página conservada en el Fondo Hirschman de Roma que hasta hace 2 años escasos ha permanecido inédita, entre multitud de documentos de naturaleza política e institucional, se encuentra un poema que una joven, aunque obligatoriamente madura Úrsula Hirschman, compuso en el año 1942. El poema se titula Abschied, despedida, y retrata el sentimiento que la invadió cuando abandonó, junto a Eugenio Colorni, su marido, y a las hijas de ambos, la isla de Ventotene, donde su esposo se encontraba desterrado por motivos políticos. Este acontecimiento, aparentemente feliz, pues la familia abandonaba la recóndita isla del Tirreno para trasladarse a Melfi, en Basilicata, donde las condiciones de vida eran mucho menos duras, crea en la joven una desazón que ya se desprende en su primera estrofa, que, traducida al español, dice: «Cuando me despedí de ti bajo la lluvia otoñal que nos rodeaba, no me imaginaba que aquella hora una y otra vez volvería a hacerse presente, llena de la pesadez de una despedida demasiado pesada». Esta melancolía y esta pesadumbre de Úrsula Hirschman no están desde luego motivadas por la añoranza que pueda sentir con respecto a la isla, sino porque el traslado a la Italia peninsular implica su separación de Altiero Spinelli, confinado en Ventotene como consecuencia de su militancia en el Partido Comunista Italiano, amigo y colaborador de su marido y hombre del que la joven berlinesa se había enamorado. El tono de las palabras del poema hace pensar que Úrsula Hirschman poco sospechaba que la despedida que expresaba en verso estaba destinada a ser temporal, del mismo modo que poco podía imaginar en aquel nefasto otoño de 1941, cuando se produjo la separación, que el reencuentro con Altiero Spinelli sería definitivo y que esta unión marcaría el futuro de Europa en un contexto, el de la segunda mitad del siglo XX, que hasta el estallido de la guerra en Yugoslavia había supuesto el periodo de paz más duradero para el viejo continente. En esta ponencia pretendemos recorrer algunos de los momentos más significativos de esta primera etapa de las vidas entrelazadas de Altiero Spinelli y Úrsula Hirschman, y pretendemos hacerlo por dos motivos que se demuestran fundamentales en nuestros días. En primer lugar, porque aunque la figura de Spinelli goza de un indudable reconocimiento a escala internacional, la de Hirschman es mucho menos conocida, si bien su papel fue esencial en los primeros momentos del movimiento a favor del federalismo europeo que pondría el germen de las comunidades europeas y de la actual Unión Europea, y su actividad además no fue nada desdeñable una vez que el proyecto se materializó y continuó su andadura. En segundo lugar, a nuestro juicio, recordar a estos adalides de la unidad europea es esencial en un momento como el actual, en el que el proceso unitario se ha frenado bruscamente o incluso ha comenzado a concebirse sobre las bases de unos ideales que poco o nada tienen que ver con los de paz, armonía y justicia social que se reivindicaban en la década de 1940. No obstante, para entender las raíces del federalismo y del europeísmo de Altiero Spinelli y de Úrsula Hirschman, es necesario remontarse a una época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Así pues, los orígenes de la actividad política de ambos cónyuges tendrían que buscarse en su infancia y en las circunstancias sociales e históricas que determinaron sus juventudes, a pesar de las múltiples diferencias entre los contextos de ambos. El primer punto de contacto entre la vida de Spinelli y de Hirschman se podría hallar en el hecho de que ambos procedían de familias económicamente acomodadas. En el momento de su nacimiento, el padre de Spinelli era cónsul del Reino de Italia en Campinas, en Brasil, cargo que dejaría cuando el pequeño Altiero contaba con 5 años de edad para regresar a Italia y comenzar a trabajar en el sector de la banca, mientras que Úrsula nació en Berlín, en el seno de una familia judía acomodada en la que imperaba, como ella misma diría más tarde, una vida muy libre dedicada sin moralismo a cualquier tipo de diversión. Una segunda coincidencia entre ambos deriva del motivo que los llevó a enrolarse en la vida política, pues las memorias que ambos escribieron explican que el factor determinante que los empujó a afiliarse o a colaborar con partidos políticos de su entorno, el Partido Comunista Italiano en el caso de Spinelli y el Partido Socialdemócrata Alemán en el de Hirschman, fue la imposibilidad de permanecer indiferentes ante la violencia social que estaba acabando con las libertades y la democracia en sus respectivos países. Partiendo de estas premisas, no obstante, hay diferencias sustanciales entre los detonantes de la afiliación política de ambos. Así,
un joven y aún extremista Spinelli indica el detonante de su apoyo a la causa del comunismo en un incidente que tuvo lugar en 1922. En el 7º aniversario de la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, se decidió trasladar los restos de Enrico Totti, soldado de infantería fallecido en la contienda y recordado como héroe de guerra porque, tras perder una pierna, pidió regresar al frente de batalla, desde el cementerio de su ciudad natal hasta el del Verano, en Roma. Para llevar a cabo este trayecto, el cortejo fúnebre, en el que los camisas negras del Partido Nacional Fascista eran numerosos, tenían que atravesar el barrio obrero de San Lorenzo, de arraigada tradición socialista y comunista. Cuando se tuvo noticia de este hecho, los vecinos de San Lorenzo y la policía misma desaconsejaron la participación institucional de los fascistas en el cortejo, pero la advertencia no surtió efecto alguno. Como consecuencia de ello, el traslado de los restos de Totti terminó en un baño de sangre, pues al paso de la comitiva, escuadrones comunistas y socialistas comenzaron a disparar desde las ventanas a los fascistas que desfilaban por la calle. Spinelli, con el carácter incendiario que caracteriza su periodo de juventud, describe la interpretación que hace de estos hechos en los términos que se muestran en la diapositiva, que pertenecen precisamente a su autobiografía. Mucho menos controvertidos fueron los primeros contactos con la política de Úrsula, que fueron de la mano de los de su hermano, el ilustre economista Otto Albert Hirschman, varias veces candidato al premio Nobel. La berlinesa describe este acercamiento con las palabras que muestra la diapositiva en un documento titulado Reunión con Gerhard Müller, datado en 1973 y que permanece inédito en el Fondo Hirschman de Roma. Tras los paralelismos con marcados matices en la infancia y la primera juventud, las vidas de Altiero y de Úrsula transcurren por caminos bien distintos. Spinelli se mantiene fiel al Partido Comunista Italiano y va escalando puestos en su jerarquía clandestina tras la ilegalización impuesta por la Italia fascista, hasta que en Milán ha identificado y arrestado, cito por su biografía, la mañana del 3 de junio de 1927 en una cafetería de Porta Venezia, tras concluir una reunión de rutina con los secretarios lombardo y milanés del partido. Fin de la cita. En ese momento comienza su largo periplo por cárceles y lugares de destierro a lo largo y ancho de la geografía italiana, del calabozo de San Fedele a la prisión milanesa de San Vittore, de allí al módulo sexto de Regina Coeli en Roma y, ya con una condena firme, a Lucca, Viterbo y a Civitavecchia, antes de los destierros en Ponza y en Ventotene, hasta la puesta en libertad el 18 de agosto de 1943, más de 16 años después del arresto en Milán. Úrsula también permanece activamente ligada al Partido Socialdemócrata Alemán, si bien antes de caer en las redes de la policía nazi, opta por abandonar su país rumbo al exilio en París, en 1933, donde ya se encontraba su hermano Otto Albert. En París, la joven coincide con el filósofo y activista italiano Eugenio Colorni, al que había conocido el año anterior en la Stadtbibliothek de Berlín, cuando ella era una estudiante de economía y él el lector de italiano de Erich Auerbach. La recuperación del contacto con Colorni se intensificará por vía epistolar cuando el filósofo regresa a Italia para ocupar primero un puesto de profesor de secundaria en Voghera y pocos meses después, en 1934, la cátedra de Filosofía y Pedagogía en el Instituto Magistral Giosuè Carducci de Trieste, hasta que, en 1935, Úrsula decide trasladarse a la ciudad adriática y ambos contraigan matrimonio. Desde este momento y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el destino de Úrsula estará íntimamente unido al de Eugenio Colorni, judío, socialista militante y activista en la lucha contra el fascismo, precisamente por el endurecimiento de las leyes raciales y el ser acusado de antifascismo. La obra La policía secreta fascista lo arrestará y condenará a prisión el 8 de septiembre de 1938. Tras una breve permanencia en la cárcel de Varese, fue condenado a 5 años de destierro que comenzarían en enero de 1939 en Ventotene. Hirschman, que era una ciudadana libre sobre la cual no pendía ninguna decisión judicial, decide junto a su hija seguir a su marido al destierro en Ventotene, donde llegará con un permiso de permanencia temporal el 8 de septiembre de 1939. Será allí donde su camino se cruzará con el de Altiero Spinelli, que ya llevaba privado de libertad 12 años y pertenecía al círculo intelectual en el que se insertó Colorni a su llegada a la isla.
El recuerdo de este primer encuentro entre Úrsula y Altiero se menciona en la autobiografía de Spinelli y constituye uno de los momentos más emotivos de dicha obra. Llama la atención la delicadeza con la que el joven activista describe a la que estaría llamada a convertirse en su compañera de vida, a la que describe como el prototipo de aquella mujer angelical, y cito, a la que los florentinos del siglo XIII solían llamar Madonna. A comienzos de la década de 1940, en el matrimonio entre Colorni y Hirschman ya estaban comenzando a surgir fisuras que presagiaban que el fin era solo cuestión de tiempo y que estaban afectando profundamente a Úrsula. No en vano, La convivencia difícil es el título del capítulo de Noi senza patria, la autobiografía, de Úrsula Hirschman, donde ella misma describe este periodo. Y de este distanciamiento también se encuentran testimonios en los diarios de la joven, por ejemplo, el recogido en la diapositiva, perteneciente a la página fechada el 9 de agosto de 1942. Más allá de unas más que probables aportaciones teóricas a la postura que propició que en el mes de junio de 1941 se redactase el denominado Manifiesto de Ventotene, cuyo título original rezaba "Por una Europa libre y unida, proyecto de un manifiesto", este texto logró llegar a la península italiana y desde allí pudo difundirse por toda Europa gracias a la labor de Ursula Hirschman y de Ada Rossi, esposa de Ernesto Rossi, que, al hallarse en Ventotene voluntariamente, acompañando a sus maridos y sin que sobre ellas pesase pena alguna, disfrutaban de libertad de movimiento por toda Italia. Gracias a esta esencial función, el llamamiento del que se hace eco el manifiesto llega pronto a todas las células federalistas y europeístas del continente y comienza la organización conjunta sobre qué hacer y cómo organizar Europa tras el fin de la guerra. Tal es el grado de participación de Úrsula en las acciones a favor del federalismo europeo que Spinelli no duda en otorgarle el sobrenombre de número 2, tras la pareja que formaban él mismo y Rossi, que formaría el número 1. En los escritos confidenciales del periodo, tal y como se puede leer, por ejemplo, en el fragmento de la carta recogida en la diapositiva, fechada a finales de 1942 o comienzos de 1943 en Ventotene, esta denominación de número 2 hace su aparición de forma bastante frecuente. Los contactos cotidianos entre Úrsula y Spinelli están destinados a interrumpirse en octubre de 1941, cuando Eugenio Colorni es trasladado a Melfi, si bien en este momento da comienzo un intercambio epistolar entre ambos que, más allá de acelerar la organización de determinadas acciones federalistas, lo acerca a medida que el matrimonio Colorni se desmorona. Un ejemplo inequívoco de los sentimientos que ambos albergan se desprende de las cartas que escriben entre ese otoño de 1941 y la primavera de 1942. El 25 de octubre, Altiero Spinelli escribe una misiva a su hermana y confidente, Fiorella, en la que afirma, y cito, "Desde esta mañana, por enésima vez en mi vida, pero en mayor medida que en otras ocasiones, me siento melancólicamente solo. Y es una sensación gélida bastante desagradable". Fin de la cita. El 23 de abril de 1942, Úrsula escribe a Altiero, cito, "He vuelto a leer algunas de tus cartas y tengo más ganas que nunca de hablar de ellas contigo. A menudo mantengo las largas conversaciones contigo que me entristecen porque, por ironía del destino, debo ser yo quien hable también por ti". Fin de la cita. Ya totalmente consciente del fin de su amor, el 6 de mayo de 1943, Eugenio Colorni consigue huir del destierro en Melfi y enrolarse entre las tropas partisanas hasta que justo un año más tarde, el 30 de mayo de 1944, es capturado por los integrantes de la banda Koch y asesinado en Roma. Entretanto, la huida de su marido de Melfi hace que carezca de sentido la permanencia de Úrsula en la localidad meridional, por lo que se desplaza al norte para seguir colaborando con las iniciativas federalistas. Será el primer Congreso Federalista, que comenzó el 27 de agosto de 1943 en la clandestinidad de la vivienda de la familia Rollier en Milán, donde vuelvan a coincidir Spinelli y Úrsula ya tras una intensa y explícita correspondencia. Los episodios que se sucedieron tras este reencuentro milanés son bien conocidos hoy en día. Spinelli fue en dos ocasiones comisario, entre 1970 y 1976, de aquella Comunidad Europea que en buena medida había nacido gracias a su iniciativa. Además, ocupó el cargo de eurodiputado en las dos primeras legislaturas en las que el Parlamento se eligió por sufragio universal
y fundó el Club del Cocodrilo, responsable de buena parte de las propuestas de reforma hacia la unidad que la Comunidad Europea vio en las décadas de 1980 y 1990. Ursula Hirschman, por su parte, continuó la lucha europeísta junto a su marido y, aunque nunca ocupó ningún cargo en la Comunidad Europea, mantuvo estrechos contactos con las altas esferas de Bruselas, especialmente con las mujeres. De esta experiencia nació la Asociación Mujeres por Europa, fundada en la capital belga en 1975 y cuya carta fundacional incluye un llamamiento que mostramos en la diapositiva sobre la base de la paz en el continente, de la igualdad y de la justicia social que sigue siendo actual hoy en día. Ursula Hirschman sufrió un aneurisma cerebral un año después de la fundación de Mujeres por Europa, cuyas secuelas arrastró hasta su muerte en 1991. Altiero Spinelli falleció tras un infarto en 1986. Sin embargo, precisamente en momentos tan aciagos como los actuales, en los que cada vez con más frecuencia y desde distintos flancos la paz mundial se ve amenazada por ideas disgregadoras, es de utilidad recordar que los pioneros del europeísmo consiguieron concebirlo precisamente en el entorno más hostil que Europa vivió en el siglo XX y que sus ideas pusieron las bases para el mayor periodo de bonanza política y social de la historia de nuestro continente. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.